que uno de los elementos fundamentales que hay que reconocer hoy es que el derecho procesal en Colombia está donde está por personas como el doctor Hernando Vicechandía, pero sobre todo como usted, doctor Jairo Parra. Así que el homenaje no solamente es merecido, sino es un elemento esencial. Usted ha sido parte del motor del derecho procesal y entonces hoy le voy a pedir que sigamos pensando en el tema que nos convoca y que tiene que ver con género, perspectiva de género y prueba. Creo que desde el punto de vista de la inteligencia artificial también hay que repensar por qué se están llegando a soluciones de reemplazar poco a poco al hombre, al juez, al individuo frente a los temas tecnológicos. Y el tema de la racionalidad de la prueba y el tema de la valoración de la prueba incluso también llega a proponer elementos interesantes para suplir el razonamiento que ya está funcionando en muchos países. Así que, a pesar de que el título es perspectiva de género y prueba, vamos a pensar en todas esas dimensiones, empezando por decir que la inclusión del tema de género como elemento esencial de valoración probatoria nos lleva sin lugar a dudas a una reflexión fundamental. ¿Qué es incluir la perspectiva de género en el tema de la valoración racional de la prueba? ¿Qué significa decir con la Corte Suprema de Justicia que la perspectiva de género es un elemento esencial en la valoración racional? Y aquí viene la pregunta fundamental. Investigamos y juzgamos con perspectiva de género. ¿Qué plus tiene esa afirmación en torno a la forma como se investiga y cómo se juzga? Y muchos de los planteamientos surgen sin lugar a dudas en los elementos centrales de lo que significa también el principio de igualdad entre hombres y mujeres. Pero sobre todo, y para que lo reflexionen, en la necesidad de llegar a entender que ha existido un sistema patriarcal que ha generado también una serie de sesgos en los jurados, jueces o en culturas eminentemente machistas. Esto no es un tema de feminismo, es un tema de realidad social. Y creo que el derecho, cuando entiende estos temas, empieza a trabajar sobre un elemento fundamental que es la necesidad de entender que la valoración de la prueba, y aquí viene la primera pregunta, doctor Jairo Parra, no es un examen, pero sí una tarea, que nos empieza a dejar un elemento en el tapete. Fíjense cómo la Corte Suprema de Justicia nos dice que no aplicar la valoración desde la perspectiva de género es un error que se constituye un falso raciocinio en el juez. Y desde ese punto de vista y desde ese inicio, empezamos a pensar entonces cómo debemos mirar esta perspectiva de género y qué es esta perspectiva de género. Aquí tenemos jueces como el doctor Nathan, a quien yo le traslado el tema de perspectiva de género para saber si los procesos le ha aplicado este rasero. Segundo caso, sobre esos supuestos empezamos a ver también cómo todos los temas surgen del bloque de convencionalidad y del bloque de constitucionalidad. Nosotros hemos hecho una indagación en torno, sobre todo en materia penal, a estos temas y vemos cómo los procesos penales han sufrido un cambio dramático por las decisiones de la Corte Suprema de Justicia desde el año 2019 a hoy. ¿Qué le ha incluido la Corte Suprema de Justicia al tema de valoración en particular de la prueba con perspectiva de género? Y fíjense que cuando nosotros miramos todas esas sentencias, empezamos a entender que desde ese punto de vista es obligatorio para el juez hacer un proceso inductivo de valoración desde la perspectiva del género. ¿Y qué es perspectiva de género? Es trabajar sobre la base de entender que hay contextos sociales y culturales que llevan a actuaciones de violencia contra la mujer. Y estoy hablando en todos los términos, no solamente en término penal, violencia con fase delictiva, sino violencia también en el tema intrafamiliar que repercute en todas las áreas. Desde ese punto de vista, entonces, veamos que la valoración con prueba, de la prueba con el enfoque
de perspectiva de género, la Corte Suprema de Justicia ha dicho no solamente surge del análisis de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en diferentes casos ha hablado de la vulnerabilidad, de la necesidad de doble valoración o de valoración reforzada en los casos en donde la víctima es una mujer, sino además recientemente en la sentencia de Digna Ochoa, la Corte Interamericana obliga a una investigación especial cuando la víctima es mujer y obviamente el juzgamiento de igual manera. Desde ese punto de vista, entonces, veamos que la Corte y la Sala Penal genera una amplia gama de sentencias en donde nos dice categóricamente y en particular inicia una discusión sobre el tema del enfoque de género. El enfoque de género en términos de valoración racional. Y aquí viene una segunda pregunta. Al incluir el elemento de género, doctor Parra, van a hacer muchas preguntas, yo espero que me las pueda absolver, pero realmente el tema es que usted tiene que trabajar en ese tema, porque usted es nuestro faro. Usted trabaja temas de racionalidad y de valoración de la prueba que no puede dejarse de lado y esperamos acudir a usted para esos efectos. Fíjense cómo en este tema en particular dice, el juez deberá obligatoriamente partir para valorar la prueba del contexto. El contexto es un elemento que ha sido tan discutido y discutible en el tema de valoración probatoria que inclusive todavía no llegamos a un acuerdo si es una metodología, si es un elemento del tipo penal, si genera una obligatoriedad dentro de los delitos de lesa también que converge a que el juez efectivamente trabaje sobre la necesidad de incluir cuáles son las razones sociales, culturales de cada núcleo social frente al machismo y al patriarcalismo. Prohíbe incluso, no solamente la Corte Suprema, sino siguiendo todo el bloque de convencionalidad, prejuicios frente a las acciones de la mujer, prejuicios y sesgos frente a afirmaciones que pueden vincular una desmejora en el análisis igualitario de la mujer en estos temas. Miren cómo la Corte Suprema de Justicia en sentencia 2136 del 2020 decide casar una sentencia absolutoria del tribunal para en su lugar restablecer la emitida por el juzgado de primera instancia condenando a un sujeto por acceso carnal violento. Para efectos de esa sentencia, la Corte Suprema recurrió a decir que hay un énfasis especial en un deber que es predicable de todos los servidores públicos, administrativos, judiciales y en términos generales aplica a la fase de investigación y juzgamiento. El juez está obligado a fallar desde el enfoque de género, tornando desde ese punto de vista una valoración racional obligada desde esta perspectiva. Un juicio inductivo a través del contexto, el cual en el ámbito de ponderación y razonamientos probatorios se traduce en la obligación de examinar los elementos de juicio y particularmente el testimonio de la víctima. Creo que estas sentencias rompen mito también en términos de cómo probar delitos en el caso concreto de violencia intrafamiliar, donde el único testigo es la propia víctima y donde aquí había ciertos cuestionamientos y sesgos también, generando entonces la obligación de eliminar estereotipos. Esa forma también lleva a una tercera posibilidad. ¿Cómo lograr que dentro de un ámbito cultural, los jueces que son producto de esa cultura generen sin lugar a dudas el análisis desapercibido sin esos prejuicios culturales? Y esto implica también una formación diferente. Esto implica sin lugar a dudas que tenemos que comprometernos en la formación de los jueces y de los abogados, que no solamente conozcan las nuevas realidades
internacionales y convencionales, sino que además puedan hacer el ejercicio de desprenderse de factores culturales, que como lo dice Luhmann, y como lo dice Luhmann, es bien interesante. ¿Cómo aprendemos nosotros a desarrollarnos y cómo generamos nosotros el pensamiento? A través de las recetas de otros que nos han enseñado. Desde ese punto de vista, ¿cómo quitar ese prejuicio patriarcalista o machista en entornos particularmente importantes, sobre todo entendiendo que tenemos obligatoriedad desde el punto de vista convencional, tenemos obligatoriedad desde el punto de vista legal y tenemos obligatoriedad también ya desde la jurisprudencia? ¿Cuáles son las razones de la Corte que sustentan esta regla de valoración probatoria? Primero, el enfoque de género es un mandato constitucional y supraconstitucional que vincula a todos los órganos e instituciones del poder público y que les obliga a que en el ejercicio de sus funciones y competencias obren en modos que les permitan identificar, cuestionar y superar la discriminación social, económica, familiar e institucional a las que históricamente la mujer ha venido sometida. Dos, desde ese punto de vista, obliga a las autoridades judiciales para que efectivamente actúen desde el análisis del marco contextual que significa analizar la sociedad y la cultura donde se mueve ese grupo. Y no hay duda que a pesar de que todos seamos colombianos, la cultura depende también de los diferentes departamentos y estratificaciones geográficas que tenemos en Colombia. Creo que ustedes pueden identificar rápidamente culturas y grupos culturales en Colombia mucho más patriarcalistas que otros, y desde ese punto de vista creo que los jueces también tienen que hacer esa diferenciación y ponderación en el análisis. La investigación y el juicio es obligatoria en perspectiva de género, y creo que este es un elemento fundamental. Ya no hay investigación libre en esta clase de delitos. Hay una investigación apegada a unos elementos que están establecidos también a nivel internacional sobre el tema particular de los protocolos de investigación que obligan a recoger este contexto, que obligan a mirar cuáles los hechos anteriores que sucedieron frente a esa mujer y que obliga también, como el protocolo para Latinoamérica y los protocolos contra el feminicidio, a establecer estos elementos. Desde ese punto de vista, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dispuso categóricamente en varias de sus sentencias emprender con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa esta investigación y este juzgamiento. Desde ese punto de vista, entonces, empezamos a ver que se nos abre un panorama bien interesante, porque cuando nosotros decimos hay una valoración de la sana crítica, hay una valoración libre, y cuando hablábamos de la tarifa, decíamos Colombia es partícipe de un sistema de libre valoración. Cuando se imponen estos elementos como criterio fundamental para la racionalidad, empezamos a ver una transformación. Ahora, desde ese punto de vista, ¿cuál es el parámetro también para hablar del principio de igualdad en las decisiones judiciales frente a esta interpretación de contexto y frente a esta interpretación de delitos contra la mujer en un mundo que tradicionalmente ha generado, sin lugar a dudas, diferencias ostensibles entre el hombre y la mujer? Sesgos como aquellos que siempre se han discutido en el término penal de la víctima de violación sexual, cuando se dice categóricamente, pues iba vestida de tal manera, que todavía lo vemos en medicina legal, lamentablemente. Buscó, pues mire cómo iba vestida. Sobre esos supuestos, esos sesgos no se han erradicado. No se han erradicado en la investigación, no se han erradicado en el juzgamiento. Y esta es una oportunidad también para empezar a ver que si la justicia quiere hacer una justicia material, tiene que definitivamente manejar el principio de igualdad en las víctimas
y no generar sin lugar a dudas discriminaciones desde ese punto de vista. Miren que entonces los contextos como elemento esencial obligan a que el juez analice también las prácticas culturales de sumisión, violencia, control y sobre esos supuestos la forma como se desempeña dentro de ese núcleo social el tema patriarcal. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado sin lugar a dudas no solamente el deber de la debida diligencia, sino la inexistencia de sentencia cuando no se recurre a estos elementos. Las cargas probatorias en cabeza de la víctima también han significado entender que la víctima mujer va a tener sin lugar a dudas una necesidad de protección en torno a la no revictimización. Y sobre esos supuestos se considera que inclusive en el tema del juicio oral acusatorio también vamos a tener un elemento fundamental y es la excepción en algunas ocasiones de la declaración directa de la víctima para evitar la revictimización. Y fíjense cómo aquí en Colombia se están acabando los procesos de violencia intrafamiliar porque la mujer no declara. Cuando se está viendo que el contexto también permite entender que la mujer no declara porque, dos, va a tener el gran problema de que su pareja va a agredirla nuevamente y no hay medidas tampoco para evitar esos hechos. Tres, está trabajando sobre la base de la dependencia, en muchos casos económica, de la pareja. Y cuatro, se sigue generando una posición de control que no logran las autoridades judiciales romperla con la sentencia. Desde ese punto de vista, y ya para ir cerrando esta intervención y cumpliendo el tiempo asignado, habría que preguntarnos, ¿podemos hablar de un estándar de prueba diverso en esta clase de delitos? ¿Podremos decir que estos elementos que se involucran podrán ser tratados a través de una inteligencia artificial para suministrarle al juez elementos que permitan fallar de mejor manera? ¿O por el contrario, todos estos elementos nos están diciendo que aquí hay que hacer una ponderación muy personal de cada caso y no puede haber estratificación ni globalización de los criterios? Desde ese punto de vista, entonces, digamos que en el ámbito probatorio también entendemos que al incluir este perfil hay que incluir criterios, hay que construir indicios y la prueba indiciaria vuelve a surgir como un elemento esencial, doctor Parra. Ese tema en particular para valorar surge de allí y el indicio se convierte en un elemento fundamental dentro del proceso de violación de derechos de la mujer en cada una de nuestras ciudades. Dejaría aquí las tres preguntas y sobre esos supuestos les diría también, ¿qué hay que pensar? ¿El mundo está cambiando? Sí. ¿El principio de igualdad es un derecho? También. No se está haciendo realidad en la justicia y por lo menos en la justicia penal a pesar de los avances y de los jueces que sí han tratado de aplicar estas disposiciones, pero tenemos que seguir pensando que hay que proteger los derechos de todos por igual. Yo quisiera simplemente agradecer a Cúcuta y a los semilleros para que empecemos a pensar también en estos temas que no solamente se reducen a un espacio de virtualidad o de inteligencia artificial, sino una realidad social que lleva a que las mujeres cada vez estén más en plan de igualdad dentro de una sociedad desigual, o dos, a que sigamos repitiendo los estereotipos machistas y patriarcalistas que llevan incluso a sentencias injustas. Gracias y espero que este seminario y el homenaje al doctor Jairo Parra deje como siempre muchas reflexiones en el auditorio y sobre todo se movilicen los estudiantes de semilleros para que podamos seguir avanzando. De ustedes depende. Nosotros ya estamos terminando, pero las nuevas generaciones tienen que seguir avanzando. Muchas gracias.